General, primero que todo me gustaría saber por qué usted decidió salir de Venezuela o fue que huyó, en qué situación usted decide salir del vecino país. Después del año 2017, donde entregué el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por supuesto, ver el nivel de degradación y el nivel de corrupción que dentro de la institución que había manejado durante 10 años con niveles de eficiencia, decido salir de Venezuela, no huyendo, sino salir para poder aportar, para poder dar soluciones a la situación que está viviendo nuestro país. Una situación que es bastante dramática, donde se ha perdido la institucionalidad y donde los principios de corrupción e ineficiencia son los que pelan sobre la atención del pueblo venezolano. Usted cuando llegó al Instituto de Seguros Sociales, ¿cómo lo encontró y cómo lo dejó y cómo está hoy actualmente? Fíjate, nosotros llegamos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no en el año 2007. Ya yo era miembro de la Junta Directiva del Seguro Social y por supuesto el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales está en un nivel de, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de suministro y desde el punto de vista de insumos bastante crítico. Esto producto de que para el año de 1999 había un proceso de privatización y todos los procesos de inversión para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales habían sido frenados, habían sido parados. Por supuesto, como institución, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales era una caja negra, donde la corrupción, donde la ineficiencia y donde los procesos para la atención del pueblo venezolano estaban totalmente fuera de la realidad. Cuando digo totalmente fuera de la realidad, es que la pensión era una suerte de una lotería. Es decir, a quien le correspondía la pensión, pasaban años al que se le pudiera asignar la pensión. Con el comandante Chávez nosotros logramos recuperar esa institucionalidad, nosotros le damos ese carácter mucho más transparente de institución al servicio de la gente y logramos ponernos al día con las pensiones. Venimos con un proceso de recuperación de la infraestructura hospitalaria y dotación que por supuesto para el año 2010, 2015 ya el proceso estaba bastante adelantado y ya los avances en lo que era cantidad, capacidad y calidad de la atención del sistema de salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales pasó a ser el mejor del país. Estos avances que se venían trabajando son o se frenan en el año 2013 cuando llega Nicolás Maduro al poder y empieza un proceso de control por todos los procesos administrativos, por la asignación de divisas, y esto empieza a generar una cantidad de retrocesos en los avances que habíamos tenido durante los años anteriores. ¿Es verdad que el gobierno venezolano utilizaba los medicamentos, o sea, los sacaba a la luz cuando había elecciones, o sea, para hacer Fíjate, política? básicamente, y con propiedad te puedo decir, nada más en el sector de los tratamientos para pacientes con deficiencia renal en estadio 5, los que requieren de diálisis, del año 2017, cuando yo me fui, que el último proceso de procura que se hizo, que eran para casi 15.000 pacientes, al proceso de procura del año 2019, hay casi 5.000 pacientes menos. Los pacientes que reciben o necesitan de tratamientos de diálisis no tienen ninguna otra medicación o ningún otro tratamiento que permita continuar su vida. Es decir, que del año 2017 al año 2019, cuando entrego el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, casi 5.000 pacientes han fallecido. Cuando nosotros salimos en noviembre del 2017, ya nosotros habíamos dejado esa compra de los medicamentos para pacientes trasplantados lista. Esa compra ya estaba hecha. No fue sino hasta junio del año siguiente que esos tratamientos empezaron a entregarse. Y esos tratamientos ya habían llegado al país, pero la idea era, para el momento era el presidente del Seguro Social y ministro de Salud, Luis López, la idea era sacar los medicamentos cerca del proceso constituyente. Eso por un lado. Y también había el comentario en el caso del director de Salud y viceministro de Hospitales, Xavier Campos, donde él hablaba que era mucho más
importante que los pacientes no se murieran en Caracas, pero no era importante que los pacientes se murieran en el interior del país. Ese criterio perverso, macabro, era el que dirigía el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para ese momento y dirigía las políticas de salud del Estado, porque Xavier Campos era viceministro de Hospitales y era director de salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Cómo es la situación militar en Venezuela? Es decir, ¿hay alguna división actualmente entre los altos mandos y los medios? Mira, yo creo que hay un divorcio, y yo creo no, seguro todavía hay un divorcio, porque cuando tú como superior no puedes mitigar o no puedes resolver la crisis de un oficial subalterno, de un oficial general, eso te crea niveles de incomunicación donde ya tú no puedes atender todas esas necesidades. Hay un descontento. Si en Venezuela hay un descontento y hay un nivel de necesidad, la Fuerza Armada venezolana no es una Fuerza Armada elitesca, no es una Fuerza Armada de clase alta, es una Fuerza Armada que viene del pueblo, una Fuerza Armada que sufre y tiene las propias carencias de toda la sociedad venezolana. Por supuesto que esos niveles de comunicación se rompen cuando tú como superior no puedes atender todos los niveles de necesidad de los subalternos. ¿Cuántos militares hay presos? Hay más de casi 200 militares presos. ¿Cuántos casos de deserción hay en la Fuerza Armada? Un número importante. ¿Cuántos militares hemos salido a la calle o hemos salido del país para denunciar la situación que está sucediendo en el país? Eso te da ya el indicio y suficientes pruebas y claridad de que la situación en las Fuerzas Armadas no es normal. ¿Quiénes son cada uno de los que componen la cúpula militar en Venezuela? ¿Y cuál es la fuerza que ellos representan en este momento en el país? Fíjate, es una realidad. El régimen se mantiene actualmente bajo la represión y el mecanismo del terror. Esta represión y mecanismo del terror tiene también que ver con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero no directamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino con los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que han apartado su juramento ante la bandera de defender al pueblo y se han pasado a sostener un régimen que por su incapacidad en resolver los problemas del país ya hubiese salido. Para nadie es un secreto que el régimen de Maduro y las fuerzas militares actúan en connivencia para hacer actividades ilícitas como el narcotráfico. Quisiera que me hablara un poco sobre eso. Hablarte de narcotráfico sin tener basamentos o pruebas estaría siendo irresponsable, pero sí te puedo hablar de actividades donde oficiales generales, oficiales superiores tienen actividad. Una de estas actividades es la venta y la explotación del oro en Venezuela. Mucha venta y explotación del oro en Venezuela está bajo la anuencia y la supervisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por darte un ejemplo, hay sectores donde en el estado Bolívar, en lo que es el arco minero, empresas y áreas que son custodiadas y garantizadas por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Es decir, que para lo que es el oro en Venezuela, la participación de oficiales generales y de algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es plausible, es real en estos momentos. En términos prácticos, ¿qué significa la sanción de Estados Unidos hacia usted? Mira, en términos prácticos para mí nada, porque yo no tengo ningún bien, yo no tengo ninguna cuenta, no tengo ningún interés desde el punto de vista económico, financiero o de propiedades fuera de Venezuela. Yo no tengo cuentas en Estados Unidos, no tengo cuentas en ninguna parte del mundo, no tengo propiedades, como dicen, no soy socio de ninguna obra o bien fuera de Venezuela. Yo, desde el punto de vista práctico, eso a mí no me afecta. Y yo creo que las sanciones en este momento es algo que va a segundo plano.
el estar aquí en Colombia hoy, el estar aquí en esta entrevista va en función a hacer todo el esfuerzo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista ciudadano para que Venezuela recupere su libertad. ¿Usted teme alguna represalia del gobierno? Por supuesto que siempre está el temor en un país y un régimen que no respeta el debido proceso y los derechos humanos, sobre todo con mi familia que está en Venezuela. Mis padres están en Venezuela, mis hermanos están en Venezuela y una de las preocupaciones fundamentales y el temor que tengo es que puedan ir en contra de mis padres, puedan ir en contra de mis hermanos. Como te dije anteriormente, el régimen a veces utiliza esos mecanismos de presión para que uno se devuelva o para que uno se calle. ¿Usted aún cree que la salida de Maduro va a ser pacífica o cuál cree que va a ser la salida de él? Mira, yo no creo que las manifestaciones de descontento, las manifestaciones de la gente en la calle no hayan servido. Eso le da legitimidad. Maduro habla mucho y la Asamblea Nacional Constituyente, esta Asamblea Nacional Constituyente irrita, habla mucho del poder originario. ¿Dónde está el poder originario? El poder originario está en el pueblo. Yo no me puedo abogar un poder originario que no tenga, cuando no tengo el poder y el apoyo del pueblo. Esta gente en la calle, esta gente que manifiesta su descontento, ahí está el poder originario, ahí está la gente diciéndole, no lo queremos. Las encuestas lo dicen. O sea, no puede decir que yo tengo el poder porque simplemente soy el presidente, a costa de que el pueblo esté sufriendo. ¿Usted considera que Maduro es un dictador? Por supuesto que sí, y más allá de un dictador, alguien que está violando los derechos humanos, alguien que prefiere mantenerse en el poder a costa del sufrimiento del pueblo venezolano, alguien que le miente al pueblo cuando dicen que la situación se está generando por otro. Mira, es un régimen tan irresponsable que nunca ha aceptado la responsabilidad en no poder dar respuesta. Un régimen que ya no gobierna, que por un lado dice que no hay necesidad humanitaria y por el otro lado está recibiendo a la Cruz Roja de los organismos multilaterales que están enviando plantas, que están enviando tanques de agua. El daño que Maduro le ha hecho al pueblo venezolano es un daño de pérdida de años de desarrollo.